Buenos días, estamos en el centro UNED Melilla. Ya saben que cada miércoles convertimos el patio de este centro en un estudio de radio para grabar este espacio que escuchan a partir de la 1:10, después del boletín de noticias, los desayunos. Hoy hemos invitado al consejero de Medio Ambiente, a Daniel Ventura. Muy buenos días, consejero. Muy buenos días. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vosotros siempre. También saludo a mis compañeros de informativos. Inma Calahorro, buenos días. Buenos días. Alejandro Ita, buenos días. Buenos días, Yamila. También saludo a la compañera de Cadena Popular Televisión, Elsa Almendros, muy buenos días. Hola, Yamila, ¿qué tal? También saludo a Fernando, nuestro cámara. Ya saben que este espacio luego lo pueden ver por televisión, por Popular Televisión Melilla. Bueno, quería empezar, consejero, hablando de limpieza o se podría decir de la ausencia de limpieza, porque cada día vemos cómo están las calles y no una sola zona, sino en diferentes zonas de Melilla. Vemos basuras, bolsas de basura amontonadas fuera del contenedor, todo tipo de enseres tirados en plena calle, y esto ocurre prácticamente en toda la ciudad, incluso en lugares muy cercanos a puertas de colegio, ¿no? Que en esta ciudad hay un problema de civismo, porque no hay civismo, yo creo que es evidente, muy evidente, pero además, consejero, ¿qué está fallando? ¿Por qué nos encontramos este panorama en las calles de Melilla? Bueno, pues fallan dos cosas. Yo creo que fallan dos cosas. Por un lado, y la primera y más importante, es la falta de respeto, la falta de valores, esa falta de civismo por una parte de la sociedad melillense que incumple reiteradamente. Le importa un auténtico bledo lo que es el estado de la ciudad, y que posiblemente estén acostumbrados algunas de estas personas a vivir de esa manera. Da igual la cantidad de dinero que invirtamos los melillenses en la limpieza, que estamos invirtiéndose muchísimo dinero, porque la solución no es invertir en más recursos, que también lo estamos haciendo, sino que estas personas tienen que ser denunciadas reiteradamente, y van cayendo algunas de estas personas, muy pocas, pero van cayendo algunas de estas personas, van siendo sancionadas, y hablamos de sanciones que van de entre los 120 y los 300 euros por regla, por norma general, pero son poquitos los que están cayendo. Falta esa también colaboración ciudadana para que estas personas dejen de cometer este tipo de cuestiones. Y después, la segunda cosa importante que está fallando es que cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos una empresa de limpieza a la cual le faltaba más del 50 o del 60% de los recursos mecánicos para poder hacer el trabajo diario. A día de hoy todavía están faltos de una serie de vehículos, de una serie de herramientas para poder hacer esa limpieza de forma adecuada. Pero insisto, esta próxima semana ya tenemos en Melilla parte de los recursos que van a ir llegando, van a llegar poco a poco, pero el lunes posiblemente presentemos parte de lo que estamos comprando, que estamos hablando de 5.600.000 euros en maquinaria. Este próximo año se compran 2.800.000 euros más en vehículos para Valoriza, y posiblemente una partida más, aproximadamente de otros 800.000 euros para algunas herramientas que faltan todavía. Pero eso no va a solucionar el problema del que estamos hablando, el problema del incivismo en la ciudad, y eso es lo que está ocurriendo. Después, recordar, a pesar de que se está haciendo mayoritariamente la limpieza de forma manual por parte de los muchos operarios que tiene la empresa Valoriza, hay cosas que evidentemente no cambian. Y poner una anécdota, yo recuerdo sobre los años 90, años 95, el cúmulo de basura alrededor de los contenedores ya existía, es una cosa que no es nueva, pero se iba inmediatamente y se quitaba y no pasaba nada. El problema es que ahora es continuamente durante todo el día, porque antes eso ocurría por la tarde-noche, pero ahora es todo el día. Ahora es que puedes encontrar cúmulos de basura alrededor de un contenedor o en una esquina de una calle a lo largo de cualquier hora del día, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que intervenir con mucha educación, tenemos que intervenir con mucha sensibilización y con mucha concienciación, sin dejar de lado la sanción. Todo esto que termina en ON es fundamental que lo hagamos, y la sanción es fundamental. Yo me reúno mucho con Seguridad Ciudadana, hablo con ellos, hablo con el consejero, hablo con los inspectores, y les pido que por favor incidan mucho en el tema de
de las... Bueno, pues que la policía, por otro lado, de alguna manera, pues esté muy pendiente de esas personas que ensucian la ciudad. Que ensucian la ciudad no con un contenedor lleno de basura, sino que ensucian la ciudad con los orines de perro, con las cacas de perro, con el resto de residuos de una casa que se tira un sillón, un colchón, un calentador, ¿no? Con todo este tipo de cosas es fundamental que tanto policía como el resto de la sociedad melillense se tienen que implicar un poco más. Y ahora, por romper una lanza en favor de la limpieza, decir que cuando nosotros llegamos al gobierno la ciudad estaba sucia toda. No había una, porque siempre digo que el gobierno que había estaba para otros menesteres, para otras cosas, pero en absoluto para la mejora de la calidad de vida de los melillenses. Ya hemos conseguido, tenemos espacios, zonas que están muy limpias cada día. En general, pero seguimos teniendo muchos puntos negros en la ciudad. Y los trabajadores de Valoriza, tengo que decir que gran parte de ellos hacen una labor magnífica, hacen un gran trabajo, lo que evidentemente si recojo residuos y por detrás se están volviendo a ponerlos, pues no hay manera, no se ve el resultado a veces. Y porque quede constancia, ¿cómo debe actuar un ciudadano cuando ve este tipo de incivismos? Pues muy fácil, como cuando vemos cualquier cosa que está fuera de la norma, deberíamos de denunciarle, llamar al 112, llamar a la policía local y denunciar que tenemos un vecino, pues tenemos vecinos que tiran los residuos por la ventana de su casa a la calle, tenemos vecinos que tiran los residuos dentro del coche a la calle, ¿verdad? Una familia en un coche y vemos cómo abren la ventanilla y tiran un plástico, tiran una bolsa o tiran un batido a la calle. O sea, estos coches que se ven por la calle, que lo vemos cada día, y eso hay que denunciarlo. Si todos colaboramos a la hora de denunciar, pues conseguiremos una sociedad mejor, pero si vivimos cada uno a nuestra bola y cada uno nos importa un bledo y o pensamos que no nos debemos meter en este tipo de cuestiones, pues entonces nos va como nos va, pues que la gente está viendo que pasan cosas y nadie hace absolutamente nada. Criticamos todo. Eso es muy fácil de hacer, pero hombre, yo creo que deberíamos de hacer todo un esfuerzo mayor para que esto lo podamos evitar. Yo creo que vamos a reducir mucho estos comportamientos cuando tengamos a los 80 o 90 informadores medioambientales en la calle. Es una inversión muy gorda, estamos hablando de otros 3 millones de euros prácticamente, o 2.800.000 euros al año, para tener 90 personas en la calle que estén mirando, informando a la ciudadanía y haciendo un poco lo que estamos esperando que hagan el resto de los ciudadanos. Pues esto es para un poco eso, ¿no? Es decir, que sean nuestros ojos en la calle y que sean también nuestra voz y que puedan decirle a las personas que no cumplen, oiga, esto no lo pueden hacer, e incluso pues llamar a la policía para que sea la policía la que intervenga en algunos momentos. Creo que ese servicio que vamos a poner en marcha dentro de más pronto que tarde va a servir en parte para poder minimizar estos problemas que tenemos de la limpieza. Decir también que en diciembre nos llegan los primeros 180 o 150 contenedores y que posiblemente, según la empresa, a finales de febrero o primeros de marzo podríamos tener ya los 1.300 contenedores repartidos por la ciudad. Será una nueva imagen, pero seguirán incendiándose los contenedores como el que acabamos de ver, ¿no? En un determinado barrio, pues un incendio de esta misma noche, o volcar, como hace 2 noches, que hayan una serie de niños, además de entre 12, 13, 14 años, volcando un contenedor en un barrio donde seguramente hay mucha gente, ¿vale? Y mucha gente viéndolo. Y nadie hace nada, esa es la cuestión. Pero bueno, nosotros vamos a poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para mejorar la ciudad y sobre todo para que el resto de ciudadanos, que somos la mayoría, vivamos lo mejor que podamos. Consejero, yo quería preguntarle precisamente por quién ha sido la empresa adjudicataria del Cuerpo de Informadores Medioambientales o ojeadores y pues también... Me estás haciendo una pregunta de examen, tengo el nombre por ahí apuntado, no es una empresa de Melilla, es una empresa de fuera, de Madrid, la cual no conocíamos, no tenemos ninguna constancia de esa empresa porque no he trabajado nunca en la ciudad. Luego os puedo mandar el nombre de la empresa porque no la conozco. Creo que la tengo por ahí apuntada. Quería preguntarle también cuál será su función. ¿Tendrán capacidad solo informadora o también podrán sancionar a los ciudadanos? No, vamos. Ellos pueden denunciar como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Cualquier ciudadano que vea algo que está fuera de la norma puede denunciarlo. Cualquier ciudadano. Ellos pueden hacer lo mismo, pero su función va a ser un poco más sensibilizadora, informar. Pues cuando vean un comportamiento de alguien que no es el correcto, pues informarle de que pues no es la hora de tirar un residuo,
Informar también de si hay pérdidas de agua, si hay alumbrado que no funciona, si hay un parque que está roto. Hay que tener en cuenta que estos informadores van a estar en playa, en parques periurbanos, van a estar por barrios, van a estar por toda la ciudad. Es decir, van a estar viendo absolutamente cualquier cosa que sea motivo de reparación, para que se lo puedan trasladar inmediatamente a las empresas responsables para hacer a la mayor brevedad posible pues la reparación que corresponda y dar el aviso que corresponda, sea por suciedad, sea por rotura, sea por tema de alumbrado, sea por agua, o sea por lo que sea. Daniel, con esta cuestión yo también tenía una duda, porque, bueno, tenemos también la aplicación de Melilla Contigo, ¿no?, que sirve también un poco para hacer esta labor que parece que es parecida a lo que me estás describiendo con el tema de los informadores medioambientales. ¿Qué diferencia hay? Porque en la aplicación tú puedes subir una foto, denunciar el sitio, incluso poner la localización para que se tomen medidas, ¿no?, y para que se arreglen todos los desperfectos. Entonces, ¿qué diferencia hay realmente con los informadores? Muchísimas diferencias. Una aplicación informática pues es una herramienta pasiva, es decir, donde el ciudadano informa a través de la aplicación, y en esa aplicación hay una persona que coordina y empieza a repartir el trabajo a las empresas. Ahí solamente nos llega lo que algunos ciudadanos nos mandan, pero no llega todo. Sin embargo, el papel del informador principalmente es informar. Es decir, es que va a tener un contacto directo con la persona o personas que podrían estar haciendo algo incorrecto o que desconocen la norma, y que ellos puedan explicarle pues cualquier cosa que tenga que ver con el bien o la mejora de todo nuestro entorno más inmediato. Es decir, son dos herramientas totalmente diferentes, una es muy pasiva y la otra es muy activa. A mí me interesa mucho más la de los informadores que la de la aplicación. Vamos, me interesa mucho más, las dos se complementan, pero tienen funciones totalmente diferentes. Quería preguntarle, a nivel de datos y estadísticas, ¿en qué zonas de Melilla se han registrado más incidencias de incivismo? Pues yo diría que hoy día el incivismo está repartido por toda la ciudad, porque aquí tradicionalmente siempre se ha mirado a unos determinados colectivos, a unas determinadas zonas, y eso no es cierto, Hoy día yo creo que el incivismo está repartido por toda la ciudad. Uno se va al barrio del Real, que hace muchos años el barrio del Real podríamos decir que era un barrio modélico en cuanto a convivencia, forma de vida y tal. Sin embargo, hoy día nos encontramos residuos tirados por todas partes. Hay muchísima gente con perritos que ni echan agua ni recogen los residuos. Hay muchísima gente que tira los residuos en cualquier esquina, en cualquier sitio, y bueno, esto está muy generalizado. Por tanto, la intervención es general también, ¿no? Y no es una cosa tan puntual ni de mirar a un barrio concreto, ni a un colectivo, ni nada por el estilo. Hay niños que son incívicos, porque son niños, tienen unos padres, que son los que tienen que educar, pero hay adultos, muchos adultos, padres y madres que son responsables de lo que hacen sus hijos y de lo que hacen ellos mismos en cuanto a una falta de valores, diría yo, que se han ido perdiendo a lo largo de los años y les da igual absolutamente todo. La empresa es Conurma, la empresa de la que me preguntabais antes es Conurma, es una empresa que está instalada en Madrid. Consejero, y en cuanto a las limpiezas de choque profundas, ¿se están realizando? Sí, eso hay un plan que coordina el funcionario responsable de la consejería, pues lo coordina con la propia empresa, donde hay un plan ya establecido, y después está la parte que no está preparada, es decir, que no está diseñada en el plan, sino que surgen zonas o sitios, lugares donde no queda más remedio que tener que intervenir a la mayor brevedad posible, porque hay una urgencia. Entonces eso ocurre cada día, no está programado, no está planificado, pero igualmente pues lo hacen. Lo que son tantas las zonas que hay que hacer de manera extraordinaria cada día, pues que a veces el plan no se cumple, o en fin, hay que rehacer el plan cada día, pues para poder dar respuesta a lo que nos vamos encontrando en la ciudad. Y en cuanto al servicio de recogida de enseres, yo una vez lo solicité y funciona estupendamente. ¿Sigue funcionando? ¿Cuántos vehículos trabajan para este servicio de recogida? Bueno, son varios vehículos, pero como decía, parte de la flotilla de vehículos las tienen estropeadas, ¿no? Ahora, cuando no empiecen a llegar vehículos habrán más, pero son varios. Ahora mismo la respuesta es 24 horas, es decir, que cualquier persona que da el aviso
tienen tanto horario de mañana como de tarde y en 24 horas están dando respuesta a la recogida de enseres. Está funcionando bien y si supiéramos o nos enteráramos de que hay algún tipo de error o fallo, pues intentaríamos como siempre buscar la manera de resolverlo, ¿no?, con la propia empresa, y la empresa siempre se presta a cualquier cosa que le propongamos de hacer, de adaptarse. Siempre que hay un aviso de cualquier cosa que le digamos a la empresa, no tarda ni una hora en estar ya en el lugar donde haya aparecido la denuncia, para recoger enseres, para una limpieza de choque o para lo que haga falta. Y en cuanto al tema de recogida, viendo que aparecen en las calles, tiran a la calle mesas, sillas, sillones, bueno, mobiliario de toda una casa al completo, ¿cree que sería necesaria una campaña de concienciación y de que el mensaje le llegue a la gente, que hay un servicio gratuito que en 24 horas están en su casa y le recogen todos los trastos? Estamos preparando dos cosas. Una con la Comandancia General, que muy proactiva para solucionar estos problemas, sobre todo en la zona del extrarradio, la zona de pistas de carro, donde la Comandancia se presta a que podamos cerrar algunas zonas de entrada a las pistas para evitar que entren vehículos. Por ejemplo, ya se ha hecho en la zona de la explanada de Rostro Gordo, y ahora se va a hacer en muchas de las entradas que hay cerca de Rostro Gordo hacia las pistas de carro, Río Nano y tal. Esas zonas se van a impedir el paso a vehículos, se van a poner cadenas y tal. Por ahí bien. La otra cosa que estamos preparando, que la vamos a iniciar en el 26, es una campaña publicitaria a través de todos los medios escritos, radio, redes sociales, una campaña que pretendamos llegar a cualquier rincón de cualquier manera posible, para que podamos sensibilizar, introducir algunos valores a las personas que lo necesitan, y también está participando la policía local en esa campaña, porque es muy importante que la policía local también entre a participar con sus herramientas, es decir, para sancionar a aquellos que se resisten un poco más, pero esa campaña la estamos preparando para poder sensibilizar. Y no olvidemos que cada año hacemos muchísimas campañas de sensibilización, sobre todo en los más pequeños, en los colegios, sobre todo en los colegios, en infantil y primaria. Se participa muchísimo con teatro, con puestas en escena, con charlas de muchas maneras distintas, para llegar a los más pequeños, que son el futuro. Si conseguimos que nuestros más pequeños estén sensibilizados, están educados, tengan esos valores introducidos en su repertorio de conducta, pues cuando sean adultos, pues serán ellos los que tengan que dar el callo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y demostrarnos que son buenas personas, que son buena gente y que tienen los valores que tienen que tener. Y sobre el parque infantil, el nuevo parque infantil del Parque Hernández, ¿ha habido algún tipo de incidente? ¿Ha llegado alguna pues mira, ha habido un valoración incidente, positiva o negativa? Un incidente, o sea, mayoritariamente lo que ha habido son felicitaciones por todos lados. Mayoritariamente, porque hay que decirlo, la mayoría de los padres, los propios niños, encantados. Ha habido el primer fin de semana, eso ha sido una auténtica locura. Creo que hubo un día que tuvo que intervenir la policía para parar que no entraran más, porque aquello estaba hasta arriba de gente, y eso también es un peligro. Y ha habido un caso que ha salido en un grupo de WhatsApp de padres y madres, que han marcado de que un niño se había cortado el dedo con una esquirla que había en un póster de los tordos. Había un póster y llevaba como una especie de pegote, ¿no?, algo que se le había pegado, o una esquirla que había como que sobresalía del póster de ese material, y el niño pues pasaría la mano jugando y se cortó un poquito el dedo, y bueno, y a eso se le ha dado una cierta un cierto bombo que no se corresponde con la realidad. Yo creo que tú vas a jugar a los pinos, y un niño en los pinos pues se puede cortar con un árbol, se puede cortar con una piña, se puede cortar con 1000 cosas, y nadie pone en las redes sociales: oiga, es que he ido a los pinos y me he cortado porque ha tocado el niño el árbol, ¿no? Entonces tú vas al parque y hay una pequeña esquirla, algo que ha sido nada perceptible, porque es que no es un juego, es un póster que alguien lo ha tocado en la zona baja, además tenemos la foto, y te cortas el dedo, pues oye, pues eso es un incidente, bueno, llamémosle triste y desgraciado, pero que tampoco es para que se le dé. Lo han sacado en las redes sociales. Oiga, yo creo que el error también cabe, somos seres humanos, la propia empresa ha montado y había una hijita de un puntito que había, y el niño toque, te pinchas y te corta el dedito. Darle bombo a eso, es el único incidente, no ha habido ningún incidente, por llamarle algo. Pues yo no creo que ni se pueda llamar incidente, porque no ha pasado nada del otro mundo.
Es decir, bien, el parque está funcionando muy bien y hay un juego que ahora mismo lo hemos cerrado, no está roto, porque mucha gente dirá, está roto, no, es un juego que lo hemos puesto por seguridad, lo hemos cerrado porque tiene una holgura, es el que gira sobre sí mismo, es una rueda, y tiene una holgura mayor de la prevista, se ha debido de ir generando esa holgura conforme ha funcionado los 3 días de manera intensa, y entonces lo hemos cerrado por seguridad porque algún crío pequeñito cabe el dedo perfectamente, ¿no? Y como es un juego que va a ras del suelo y pueden meter los niños, pues, de hecho arrastran la mano por el suelo y tal, pues pueden meter un dedo y perder el dedo. Eso lo hemos cerrado por seguridad y esperamos que la empresa venga ahora pronto a ajustarlo y tal. Por lo demás, los juegos infantiles, que es un parque temático en toda regla, con su parte de juegos multiaventura, accesible, inclusivo también, ¿no? Accesible, inclusivo, es decir, es un parque súper completo que yo entiendo por la respuesta que ha dado la sociedad meliense, que ha sido todo un éxito. Y que los niños así lo están, y los padres de los niños así lo están demostrando, porque están disfrutando los niños de ese espacio. Decir que estamos preparando el segundo ya, que va al Parque Lovera. En el Parque Lovera va otro juego temático, del cual no vamos a decir gran cosa todavía, pero va otro juego, un gran juego, diferente a lo tradicional. Y que posiblemente para mayo, cuando ya vayamos a abrir el Parque Lovera, ese juego también esté ya en funcionamiento. ¿También con carácter inclusivo? Tendrá alguna parte inclusiva, pero menos inclusivo, porque además el Parque Lovera es menos accesible, es un parque que tiene muchos desniveles y tal, pero bueno, estamos haciendo un parque para niños con necesidades especiales en el Parque Forestal, que no queremos decirle parque de necesidades especiales porque no es un parque de necesidades especiales, es un parque inclusivo, totalmente inclusivo, donde lo que queremos es que estén niños, simplemente niños, jugando allí, con o sin discapacidad. Pero esa es la idea, que verdaderamente sea una zona de juego para cualquier niño, con o sin discapacidad. Es decir, que nuestra labor va a ir por ahí, siempre intentar hacer que cualquier recurso que nosotros pongamos en marcha en la ciudad sea para todo el mundo, no para una parte de la ciudad. Consejero, siguiendo esta línea temática de actuaciones de la ciudad autónoma en los parques y en concreto en el Parque Lovera, yo le quería preguntar por las galerías subterráneas que se estimaban finalizadas a principios de 2026. ¿Se mantiene esta previsión o habrá cambios? La galería prevista en el contrato ya estaba hecha, ya se ha hecho. El problema es que una vez que se empezó a realizar a confeccionar esa galería, empezaron a aparecer cosas imprevistas. Tú entras en una galería y empiezas a limpiar y a excavar y te encuentras con imprevistos. No solamente que te encuentras con imprevistos, sino que ves que esa galería pues puede llegar hasta otro punto donde finalmente se decide pues que es mucho más interesante llegar hasta ese punto no previsto en el contrato, y por lo tanto se decide continuar con esa galería hasta el final de esa galería. ¿Por qué? Pues porque queremos que eso sea un atractivo turístico, nos parece algo súper interesantísimo para la ciudad, y ese es uno de los cambios del proyecto del parque. Ayer mandé a prensa además muchas de las modificaciones que también eran imprevistas del propio Parque Lovera, como eran los propios muros, el muro del parador, que también se han hecho modificaciones. Conforme empezó la obra empezaron a descubrir que había muros que estaban muy agrietados, aparecía un segundo muro antiguo que tenía vigas de hierro y que estaba en muy mal estado, se tuvo que decidir cambiar completamente ese muro. Hay pilares que igualmente se han tenido que modificar. Bueno, pues esas son las modificaciones que al fin y al cabo lo que pretendemos es que el parque quede definitivamente bien. ¿Que vamos a tardar 3 meses o 4 meses más? Pues sí. ¿Que lo teníamos previsto? Pues no se puede tener previsto una cosa que aparece conforme empiezas una obra en casa, ¿no? Tú empiezas una obra en casa y quieres cambiar un tabique, de pronto ves que el tabique se te cae o tiene algún otro problema, pues tienes que intervenir en base a lo que te vas encontrando. Pues en las obras grandes pasa lo mismo, ¿no? Que te encuentras con cosas, pero lo que queremos es que al final tengamos un parque, yo siempre lo digo, ese parque va a quedar espectacular.
es un parque donde los que lo conocemos el parque, porque somos de aquí y hemos crecido aquí, nos trae muchos recuerdos de nuestra adolescencia, infancia y juventud, incluso de cuando nos casamos, ¿no? Que íbamos por allí, casi todos pasábamos por allí cuando te casabas, o las comuniones y tal, a hacer fotos, porque era un sitio magnífico para eso, con unas vistas tremendas, y eso lo vamos a recuperar e incluso lo vamos a mejorar considerablemente. Vamos a ver un Parque Lovera a mediados del próximo año, mayo, junio del próximo año, que va a ser otra zona de disfrute para todos los melillenses, sin exclusión de ningún tipo, es decir, donde todos los melillenses van a poder pasar un buen rato a ese parque. Y consejero, ya para finalizar, quería volver al tema de la limpieza. Le quería preguntar por el punto limpio, porque nos habían llegado algunas quejas de ciudadanos, porque se encuentra supuestamente hasta arriba, hasta los topes, no se pueden echar más residuos, entonces le quería preguntar pues por ese tema, si se va a hacer algo. Hombre, claro, no es que se vaya a hacer, siempre se está haciendo. Cuando hay una parada técnica, por ejemplo, en la planta incineradora, pues evidentemente se acumulan los residuos, porque los residuos no se pueden dejar de coger. Cuando hay algún tipo de problema en el punto limpio, en este caso con los residuos de envases, pues igualmente tienes que parar, pero tienes que recogerlos del resto de la ciudad. Entonces se acumulan, pues sí, se acumulan, y cuando se acumulan, pues tardaremos un poco más en sacarlos, porque ese cúmulo de residuos, que estamos en Melilla, no tenemos ninguna carretera para sacarlos. Si tuviéramos una carretera para sacarlos, hubieran salido ya, pero dependemos de un barco, dependemos de muchísimas cosas, por lo tanto se acumula y se va sacando pues con las frecuencias que hay que hacerlo, pero eso ocurre cada vez que hay una parada técnica o hay una avería. Se nos rompió la tana, la máquina trituradora también se rompió, ya se ha reparado, estaba en garantía, además está en garantía. Bueno, pues la tana es lo que hace que muchos de esos residuos, por ejemplo la madera, los colchones, podamos triturarlo y entonces se quedan en nada, pero si la tana estaba rota, pues no había manera de triturar. Por lo tanto estamos viendo muchísimo residuo grande, voluminoso, que es muy llamativo, pero vamos, nosotros estamos por la labor de ampliar un poco más el punto limpio, pues para seguir acumulando cuando sea necesario. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es parar de recoger los residuos de la ciudad. ¿Que hay que acumularlos? Pues se acumulan. ¿Que tienen que empezar a salir cuando se pueda? Pues irán saliendo cuando se pueda. Es que eso son cosas que los males ocurren en todos lados. ¿Y no se tiene previsión para cuándo van a empezar a salir? Están saliendo ya. Sí. Están saliendo. Es que imaginaros si no estuvieran saliendo. Si lo que estás viendo allí es mucho, imagínate si lleváramos muchos más días sin sacar el residuo. Estaríamos ya utilizando una gran parte de los alrededores. Bueno, yo sé que estáis preguntando mucho por la limpieza, sí, pero la Consejería de Medio Ambiente tiene tiene más cosas y Mar tenía preparada otras cuestiones. Y además muy agradable, porque tenemos plazas, calles, obras en marcha que son una maravilla. Pero entiende, consejero, que la limpieza preocupa a los ciudadanos, claro, ¿verdad? Pero, y que, por supuesto, hemos empezado destacando que en esta ciudad hay un problema de civismo, que hay que acabar con él. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo insisto en que a la empresa no me queda otra que felicitarla por los esfuerzos que hace, a pesar de trabajar con menos recursos mecánicos, porque lo tienen que hacer de manera manual, que hay muchísimas zonas en la ciudad que a diario queda completamente limpia, pero que hay muchísimas zonas en la ciudad que a diario la manchan inmediatamente personal, gente de la zona. Y que eso tenemos que seguir buscando estrategias como las que ya he explicado para conseguirlo. Que falta la maquinaria, que está empezando a llegar, que eso ayudará mucho, pero el que siga siendo incívico seguirá manchando por mucha maquinaria que tengamos. Estamos invirtiendo 1.200.000 euros al mes solo en limpieza, 1.200.000. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Nosotros se lo exigimos a la empresa, Todas las semanas mantenemos reuniones con la empresa para que la empresa no baje la guardia en ningún momento. Y así lo hace. Consejero, por cambiar de temática y finalizar un poco con esta cuestión, porque no nos queda mucho tiempo, yo quería preguntarle precisamente por el pantano de las Adelfas. Partidos como Coalición por Melilla pusieron en dudas que dicho pantano se estuviese llenando, entonces quería que usted respondiese a esas críticas. Sí. Bueno, no hay ningún problema. De todas maneras, desde la oposición es fácil hacer crítica porque para eso están, ¿no? A ellos le podríamos decir que qué es lo que hicieron cuando estuvieron, pero eso es mejor olvidarlo porque es una pesadilla cuando estuvieron. Nosotros sí estamos llenando el pantano de las Adelfas. Lo que es cierto que no se está llenando al ritmo que nosotros quisiéramos, porque llenar el pantano de las Adelfas significa que cuando tenemos un excedente de agua la podemos emplear en echarla al pantano.
Llenar el pantano requiere de que tengamos que dejar de hacer otra cosa, y dejar de hacer otra cosa significa dejar de dar el agua a los ciudadanos de Melilla. Por lo tanto, tenemos que hacerlo muy lentamente, porque lo que prima es primero llenar nuestros depósitos para poder dar el agua diaria a los ciudadanos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, pero paralelamente intentamos la mayoría de los días echar algo de agua en el pantano. No es una gran cantidad, y entiendo que se pueda ir llenando y que se vea de manera significativa, pasarán meses. Pero es que no tenemos otra, de momento es lo que podemos hacer, pero estamos llenando el pantano. Que no es significativo ver el aumento, pues igual no lo sé. Estamos preguntando de vez en cuando a los encargados de allí del pantano que nos digan, oiga, ¿cuánto ha subido? ¿No? ¿Está subiendo algo? Y sube muy lentamente, muy poco, pero tenemos que intentar por todos los medios que tengamos agua en el pantano, pero por seguridad nuestra. Es decir, es que si no tenemos agua en el pantano y tenemos una avería seria de la planta desaladora, pues podríamos tener grandes dificultades, como a veces se habló. Con el gobierno anterior se habló de traer un barco con agua, en fin, pues tendríamos que pensar en cosas más llamativas, ¿no? Y entonces, para evitar eso, pues intentamos que el pantano empiece a tener agua, que nuestra planta desaladora funcione adecuadamente, que bueno, pues de momento no está funcionando mal, e incluso es un dato que no quiero sacar a la luz, pero voy a aprovechar ya que os tengo aquí. Llevamos como 20 días con un agua que está llegando a los grifos de muchísimas, prácticamente de todas las viviendas, de 3.000 microsiemens. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente tenemos un agua mala, mezclada con un agua muy insalubre, que es la mezcla que se hace de pozos con la planta desaladora. La desaladora es muy pura, que a veces hay que mineralizarla para que pueda ser potable, y la de los pozos es muy salubre. Se juntan las dos. Bueno, pues el agua que estamos teniendo últimamente, en los últimos 20 días, que está llegando a las casas, es de 3.000 microsiemens. Muy buena. Normalmente de 6.000, 7.000, 5.000, o sea, muy mala. Es que la gente cuando se lava los dientes nota que ese agua no te deja buen sabor, ¿no? Pues según me dicen los técnicos, yo le dije, ¿por qué no lo sacamos? ¿Por qué no avisamos? Es que no vaya a ser que avisemos, y digo, bueno, pues cuando las cosas están mal se dice que están mal, y cuando las cosas están bien hay que decir que están bien. Si mañana el agua vuelve a los 6.000 o a los 7.000, pues volvemos a la normalidad, que son 6.000 o 7.000 microsiemens, pero si la tenemos en 3.000, pues también viene bien decirle a la gente, oye, el agua que está llegando a casa mayoritariamente es de 3.000 microsiemens, es un agua bastante aceptable, ¿no?, en comparación con lo que normalmente tenemos. Bueno, pues esas cosas pasan, pero nos ponemos un poco así como en prevenga, no digamos nada. Bueno, yo no estoy siempre de acuerdo con los técnicos, y yo creo que si estamos teniendo 20 días seguidos de agua buena, pues habrá que decir, tenemos agua buena, y seguramente mucha gente lo nota a la hora de hacer ese lavado de los dientes, ¿no?, donde empiezan a notar cuando se enjuagan, pues este agua es distinta, ¿no? Que dentro de 2 días o 3, o no sé si hoy ya el agua puede ser de peor calidad, pues seguramente, porque estamos mezclando agua desaladora y agua de pozo, y el agua de pozo pues no es muy buena. También me quería preguntar por el cementerio de mascotas, porque era algo que muchos melillenses llevan tiempo pidiendo en esta ciudad, ¿no? Somos muchos los que tenemos un peludo en casa, o más de un peludo, ¿no? Y era algo que realmente nos preocupa, ¿no? Sí. Sí, quería preguntar un poco en qué fase se encuentra el proyecto, si se ha elegido ubicación y también qué modelo de gestión se contempla, si público o privado con una empresa concesionaria, y también qué tipo de servicios se ofrecerán. Bueno, yo hace no mucho lo anunciamos, dimos una rueda de prensa y presenté lo que es el anteproyecto, que posiblemente esta semana o la que viene ya esté en contratación. En un primer momento nosotros hablábamos de un suministro de una planta incineradora, una máquina incineradora. Pero el suministro no es un cementerio, el suministro es solamente una máquina que había que instalar en un determinado sitio. Ya lo que hemos presentado es el cementerio de mascotas, no un suministro. De hecho, el suministro lo presentamos y no se presentó ninguna empresa. No se presentó ninguna empresa porque las empresas que se dedican a esto normalmente trabajan con particulares, y el particular va y paga previamente lo que quieren comprar, y la administración pues no paga inmediatamente, sino que saca a licitación, etcétera, etcétera. Bueno, pues como a ellos no les interesó, se quedó el suministro al descubierto. Bien.
Solución, como teníamos que sacar el proyecto, que es lo más importante, de un cementerio al completo, pues presentamos el proyecto del cementerio, donde ahí aparece ya ese suministro de incineradoras, pero también aparece un tanatorio, un columbario, un jardín de los recuerdos donde también se podrán enterrar los restos de la mascota una vez incinerada, es decir, un cementerio al completo. Un cementerio al completo, porque claro, el suministro es fácil de tal, pero después eso lleva un trámite administrativo complejo y de autorizaciones también que tenemos que solicitar. Por lo tanto, la situación en la que está ahora mismo es que está el proyecto finalizado, en breve pasa a contratación. Una vez que se adjudique, estamos hablando de unos 5 meses para la construcción del cementerio con la incineradora puesta, con todos los trámites administrativos. La realización columbario, jardines, ahí va también pues una serie de recursos de mobiliario urbano para hacer la visita al cementerio de mascotas mucho más agradable. Por tanto, espero que no sea más tarde de junio, que podamos tener. Lo que pasa, a mí las fechas no me gustan nada, porque no dependen de mí. Si dependieran de mí, estaba mañana. Ya me encargaría yo de que se pudiera hacer mañana. Pero como depende de muchos trámites administrativos que estamos obligados todos a cumplir, y depende de que pasa por muchos funcionarios, pues pasa un poco lo mismo, es decir, que cada funcionario tiene que fiscalizar y bueno, pues uno lo para, otro pide un papel, el otro tal, pero a ver si podemos conseguirlo en junio. Pero insisto, no hablamos de una incineradora, hablamos de un cementerio de mascotas en toda regla, de los pocos que hay en España, seríamos uno de los poquitos en España. Y tengo una cuestión paralela hablando de cementerios, y quería preguntarle precisamente cuál es el estado actual del proyecto de reforma que se está llevando a cabo en el cementerio hebreo. ¿Cómo van las obras? ¿Podría darnos algún adelanto? Tengo que ir a hacer una visita por allí, igual que tengo que hacer otra visita próximamente al tanatorio, porque quiero que están finalizando. El cementerio hebreo, pues igual se empezó a hacer una renovación importante de todo el cementerio hebreo, y quiero ir a verlo próximamente, pues para ver cómo están avanzando, ¿no? Entiendo que las obras no van mal, porque cuando van mal te enteras inmediatamente, y cuando no te enteras de que pasa nada, quiere decir que van en proceso, van bien. Se hizo las obras del cementerio musulmán, se están haciendo las obras del cementerio hebreo, hemos hecho parte de obra en el cementerio cristiano, y se está preparando proyecto para el cementerio cristiano para arreglar los pasillos, todas las jardineras que hay por allí, la red de agua. Es decir, el cementerio de Purísima necesita una reparación. Hemos hecho alguna reparación de la parcela, las escaleras, a ver si conseguimos que ya empiecen a funcionar lo antes posible los ascensores para hacerlo más accesible, y seguiremos haciendo algunas cosas por allí, por los cementerios. Y el tanatorio, pues igual, el tanatorio está finalizando, están con los muros exteriores, y bueno, pues haremos una visita en breve para que nos digan efectivamente cuándo termina ya definitivamente y podamos empezar a utilizarlo. La carretera de la Alcazaba, que va a ser una prolongación, podríamos decir, de todo el paseo marítimo, que ya inauguramos una parte y se va a inaugurar la segunda fase de la carretera de la Alcazaba en breve. Eso va a tener unas vistas espectaculares, una zona mucho más ensanchada para los peatones, porque antes nos teníamos que tirar a la carretera cuando pasábamos por allí. Pues eso es otra obra muy interesante, que se ha puesto arbolado, que se ha puesto mobiliario urbano, que, en fin. En la zona del Miguel Fernández, del IES Miguel Fernández, pues igual está finalizándose, se hizo una pasarela única, una plataforma única, se ha puesto mobiliario urbano, en fin, se están haciendo muchas cosas y muy interesantes. El año que viene empezaremos con la fase 2 del parque periurbano de Cabrerizas, ¿no? Esa parte donde se hizo una reforestación importante, y lo más importante, se quitó toda la basura y escombros que habían allí de años, y ahora queremos hacer la segunda fase, que es la zona pegada a Reina Regente, que nos va a costar un poco porque son parcelas privadas, o corresponden a Defensa, o corresponden a Unicaja, o corresponden a algunos organismos, y va a costar un poco más, pero lo tenemos ya preparado y prestado para que, en fin, al fin y al cabo, si nos lo ceden, aunque sea para que lo limpiemos y reforestemos, pues sería maravilloso, ¿no? Porque los melillenses podríamos utilizar esa zona también como una zona más de ocio, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos pasado incluso, porque es que realmente la Consejería de Medio Ambiente es una consejería que abarca
abarca muchísimo, por lo tanto lo dejaremos para una próxima edición de los desayunos, porque nos queda un 50% de cosas. Por lo menos. Daniel Ventura, consejero de Medio Ambiente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los desayunos de la UNED. Muchas gracias siempre a vosotras, a vosotros, muy amables, y me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.